siguiente propuesta está presentada por Ceuta Ya y hace referencia a lo mismo, aunque no es exactamente igual. Porque también lo que cuestiona esta propuesta fundamentalmente, señora Ferrera, es el sistema de facturación. El sistema de facturación, el recibo único, ¿verdad?, que plantean otro sistema alternativo al que se está empleando. El desenlace va a ser el mismo que el anterior, en el sentido de que es que conviene estudiarlo. Tiene usted la palabra, señora Ferreras. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, traemos una propuesta del mismo ámbito, aunque no exactamente igual. El sistema de gestión de la facturación por el consumo de agua a través del llamado recibo único sigue generando no pocos problemas y conflictos, aunque nos empeñemos en negarlo. Es algo sabido por todos y todas y ya se ha hablado extensamente de ello en la propuesta anterior. Las denuncias sobre facturaciones excesivas se prodigan día a día ante una incomprensión generalizada. Es la razón por la que ya en su momento, en nuestro espacio político, entonces Caballas, llegó a reunir, en colaboración con el PSOE, hasta 7.000 firmas para eliminar el recibo único. Y es la razón por la que, posteriormente, Ceuta Ya defendió lo mismo en el Pleno de la Asamblea, que el consumo de agua se facturara de manera independiente. Por pura sensatez, ¿no, señora Chandiramani? La propuesta fue aceptada, pero claro, la palabra del Gobierno y los votos del PP carecen por completo de valor. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, una vez más, no se ha hecho absolutamente nada. Todo lo que ustedes hacen, dicen y votan en este Pleno no es más que puro postureo dirigido a quedar bien con la población. Ustedes son perfectamente conscientes de que, con independencia de lo que aquí se apruebe, solo se ejecutará lo que a ustedes y a su gente les interesa. Es decir, no se ha llevado a cabo esta medida y, además, señora Chandiramani, usted lo ha dejado muy claro en su respuesta anterior, porque no es su gente la que vive apretada por este asunto, no es su gente la que tiene problemas para pagar, porque no es su gente la que lo pasa mal. Esa es la realidad de esta ciudad y eso es algo verdaderamente dramático. Hoy volvemos a insistir en esto porque consideramos que la separación de la facturación de agua del resto de impuestos y tasas es una medida muy necesaria. La gente tiene que saber, por pura sensatez, qué es lo que está pagando cuando paga. La gente tiene derecho a recibir facturas en las que quede bien claro cuánto se consume y cuánto se paga por lo que se consume, y a que no se les corte el agua por deudas que nada tienen que ver con el consumo real de este derecho básico. Porque, por mucho que me lo vaya a negar, esto sucede en Ceuta. Hay cortes de agua cada día. De por sí, nosotros ya dijimos esto en su momento, no se le debería cortar el agua a nadie, no se le debería cortar a nadie el acceso al agua. No debería ser un medio para castigar ningún comportamiento indebido. Hay otras formas de perseguir a quien, pudiendo pagar, no paga. Pero lo que sí que no tiene ninguna justificación es que encima esto suceda por no pagar una tasa o un impuesto que nada tiene que ver con este derecho. Siguiente cuestión que en su día planteamos, en esta ocasión sin éxito, la revisión del Reglamento de Suministro Domiciliario del Agua. La razón de este intento reside en la obsolescencia del actual, aprobado hace más de 28 años y que, lógicamente, no da respuesta a nuevas realidades, como, por ejemplo, el cómputo del consumo de agua en aquellos edificios que dispongan de placas solares, por poner un ejemplo. El reglamento está obsoleto y no sirve para abordar la nueva realidad. Esto adquiere mayor gravedad si tenemos en cuenta que desde hace mucho tiempo existe un borrador de reglamento que, como es costumbre, estará viendo pasar la vida en algún cajón de alguna consejería. ¿Por qué no se actualiza el reglamento? Por simple dejadez, por simple pereza. Porque, como ya he dicho antes, para ustedes los problemas que no afectan a su gente no merecen ninguna consideración, así de sencillo. Y, en último lugar, un tercer bloque de quejas procede de la categoría asignada a cada una de las calles en el callejero fiscal, algo que ocasiona situaciones claramente
injustas. Estando de acuerdo en que la utilización del callejero fiscal es muy útil para la aplicación de las bonificaciones por la sencillez y la agilidad de su aplicación, no es menos cierto que se puede mejorar el sistema revisando y actualizando el callejero. Es decir, el callejero fiscal es algo muy positivo, pero que debe mejorarse para evitar distorsiones. Por eso de aquello de la altura de mira, ¿verdad, señora Chandiramani? En definitiva, Ceuta ya considera que el suministro de agua en los domicilios constituye uno de esos servicios llamados esenciales o prioritarios. No en vano, afecta a toda la población todos los días del año. Este hecho justifica el interés por mejorar en todo lo posible todos los aspectos de su prestación y uno de ellos, sin duda, muy importante para todos los ciudadanos y ciudadanas, es la facturación. Es por ello que proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Primero, instar al órgano competente a modificar el modo de gestión de la facturación del consumo de agua, independizando este concepto del resto de componentes que configuran el recibo único. Segundo, iniciar el procedimiento pertinente para revisar y actualizar el vigente reglamento de suministro domiciliario de agua. Y, tercero y último, iniciar un proceso de revisión del callejero fiscal para detectar y corregir aquellas calificaciones que pudieran incurrir en evidentes injusticias en lo relativo a la aplicación de las bonificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Anunciarles nuestro apoyo a la propuesta de los compañeros de Ceuta ya. Gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señora Ferrera, le voy a dar una explicación a su posición en la propuesta anterior, lo que usted ha manifestado. Mire, nosotros teníamos necesidad de posicionar nuestro criterio con respecto a lo que está pasando con el asunto del agua y entendíamos que en una simple réplica pues no iba a quedar recogido nuestra posición. Podíamos haber optado por enmendar su propuesta, pero su propuesta era clara, la explicaban bien y iba en la misma línea de lo que nosotros íbamos a posicionar. Por lo tanto, no tenía sentido enmendar una propuesta que estaba bien planteada, bien explicada y bien diseñada. Claro, nos hemos visto en la obligación de enmendar aquella propuesta sobre este asunto que no se entendía absolutamente nada. De hecho, hemos visto en el debate que no había manera de sacar una conclusión clara por parte de los grupos aquí presentes, porque la señora Ahmed tiene esa costumbre. La señora Ahmed presenta sus propuestas muy escuetas, muy simples, con el menor número de datos posible, para después ella explayarse aquí. Pero claro, los grupos que recibimos eso, vemos lo que vemos. No sabemos lo que la señora Ahmed va a hacer después, o va a decir después, o va a explicar después. No, ella te presenta 4 líneas y haré. Y el resto que haga la interpretación que tenga que hacer. Pues claro, si vemos eso, que para nosotros es un churro, pues tendremos que mejorarlo con lo que nosotros queremos. Y ese ha sido el motivo. Hemos enmendado aquella propuesta pues que no estaba explicada, que no aportaba lo que nosotros entendíamos que tenía que aportar al debate. En cambio, no hemos enmendado la suya porque creemos que sí está bien explicada y que sí se ajusta al sentido o al criterio que nosotros queríamos manifestar y por eso la vamos a apoyar hoy. Simplemente quería decir eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Perdón por las risas, pero es que tengo un punto de que hablamos de algo serio, de la factura del agua, que afecta absolutamente a toda la ciudadanía, y llegan los palmeros de Trump y lo convierten en un circo. Los palmeros de Trump, sí, efectivamente, los palmeros de Trump. ¿No está claro? No, usted tiene un problema de comprensión lectora o entienden absolutamente lo que les da la gana. Porque aquí se han declarado por la cara ahora defensores del grupo Ceuta Ya, que ellos sabrán si lo aceptan, pero ellos se han declarado por la cara defensores y ustedes hablan muy claro y nosotros hablamos ambiguos cuando pone claramente modificación del artículo 9.b1 de la ordenanza reguladora del abastecimiento domiciliario de agua con el fin de abaratar las tarifas que actualmente vigentes en cuanto al factor variable. ¿No entiende el español los españolitos? Pues tienen un problema grave.
Otra cosita, si hemos hablado del agua, desde que tiene presencia quien le me dice, y concretamente en el 2021 hablábamos precisamente de los precios del agua, de los precios de la factura en sesión de control. Otra cosa, que ustedes vengan y se pongan a jugar al Candy Crush o se pongan a hablar entre vosotros de vuestras tonterías y no presten atención a lo importante. En 2021 hablamos del elevado coste de la factura del agua. Señora Chandiramani, entonces miente la gente. Miente la gente. Para usted no es suficiente que hayamos traído 50 facturas, hay que traer 50.000. ¿No le parece suficiente? Porque para nosotros, con existir 5 facturas con un elevado coste injusto, porque hay casas que sí hay 5 miembros, pero hay casas que hay 2. Y sabemos el procedimiento. Y como lo ha dicho mi compañera, no solo llamamos, sino vamos. De hecho, ha ido ella personalmente. Y han ido los técnicos a esas casas. Y les han dicho que no hay ningún problema. Una casa con 2 miembros no hay ningún problema, se paga 300 euros, pero la ciudadanía miente, eso no existe, no es verdad. O por otra parte es normal, sí, tiene que haber una avería cuando un técnico te dice que no. Vamos a reconocer las cositas, que no cuesta tanto trabajo, vamos a reconocer. Nosotros, el afán recaudatorio, lo que recauden ustedes, nos parece estupendo. Pero también hay familias que no pueden pagar el agua. ¿Lo han tenido ustedes en cuenta? Que para ustedes solo cuentan las familias que no tienen absolutamente ningún ingreso. Pero es que hay familias que tienen trabajo precario, que tienen unas nóminas muy precarias y que tienen que elegir entre hacer la compra en su casa, aunque le parezca increíble que eso no exista, hacer la compra o pagar estas facturas del agua. Ustedes me dirán con qué se quedan. Es que ustedes hablan en su mundo particular de Yupi, que no es el de la realidad. No es que si no me trae las 30.000 facturas que hay, no sirve. Esos 50 no cuenta. Pues para nosotros cuenta uno. Con que haya uno, ya cuenta. En cuanto a la propuesta de Ceuta Ya, nosotros en su momento, en 2024, votamos a favor a la espera de un informe que, tal y como ha dicho nuestra compañera, al igual que el de la gasolina, es fantasma. No llega, no existe, no hay informe. Cuando hay que rebajar, no interesa. Si el informe no versara sobre una rebaja, seguramente lo hubiéramos tenido los 2 días, pero como es sobre una rebaja, no existe. O hacen como nosotros, nos dicen que lo tiene uno, que lo tiene el otro, y el informe se pierde en el camino y al final no existe. Nosotros dimos un voto de confianza a ese informe, primero porque no somos técnicos, y no sabemos realmente cuál iba a ser, si iba a ser perjudicial o iba a favorecer a la ciudadanía, y explicamos el por qué. ¿Por qué? Porque al separarlo, igualmente tenemos que pagar lo mismo, pero separado. Y la idea es abaratar. Para nosotros, ya les digo que no somos técnicos, tendría que pagar una familia, por un lado, el consumo de agua, por otro lado, las tasas que correspondan, y al final, cuando lo suma, es el mismo importe. Y lo que interesa es que, vale, perfectamente, que lo pueden pagar separado, pero que sea más barato. Si no más barato, no vemos cuál es el beneficio realmente. Y otra cuestión importante, y por eso esperábamos el informe técnico y dimos nuestro voto de confianza, es que a las personas vulnerables y las que no se consideran vulnerables, pero lo son, no se consideran en papel, pero lo son, y cada vez, por desgracia, son más, no les perjudicase el hecho de tener las tasas en una factura aparte. ¿Por qué? Porque servicios tributarios, esas personas no pueden hacer frente, no porque no quieran, sino porque no pueden hacer frente a ese pago. Esa deuda sí contaría a la hora de solicitar cualquier tipo de ayuda. Y eso sí sería un perjuicio. Y entonces habría que buscar la manera de efectivamente ver si les beneficia pagarlo por separado y no les perjudica, sobre todo a la hora de solicitar cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de bonificación. Y el tema de las bonificaciones, señora Chandiramani, cuando usted dice el 90%, claro, suena como, ¡buah!, el que tenga el 90% paga 3 euros de agua, o como usted 40 euros. No, es el 90% de una mínima parte de todas las ristras de importes de esa factura. No engañe. Esa política de marketing ya está obsoleta. Suena 90% a mucho porque, para empezar, mi madre es la primera que lo tiene bonificado por la edad, por ser pensionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece usted que habla que no se ha mirado una factura de agua en su vida, pero que ya lo hizo en su momento, cuando lo reclamamos aquí. Y pensamos que después de eso se había tomado la molestia de estudiarse una factura de agua, cómo va, cómo funciona, no sé, sentarse con los técnicos y preguntar.
que no se bonifica el total de la cuantía, que se bonifica una mínima parte de todas las 50 cuantías que vienen en una factura. O sea, no vamos a engañar, no vamos a decir cosas que no son. Reconozcan que hay un problema, que no saben cuál es, estupendo, pero reconozcan que hay un problema y que ese problema hay que estudiarlo, no como estudian normalmente las otras cosas, por favor, que se estudian de forma indefinida y nunca llegan a pasar el examen. Para que las familias dejen de pagar esa barbaridad, porque no todas son con muchos miembros, hay algunas que tienen poquitos miembros y pagan como si tuvieran una piscina en casa. Y los técnicos de ASEMSA les dicen y nos dicen, porque hemos ido con esa familia, que no tienen ningún problema. Pues no será técnico, pero otro tipo de problema habrá. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Como decía en mi intervención anterior, que no voy a reiterar, es que trasladaremos a la Comisión Informativa de Hacienda la semana que viene, próximamente, una reunión donde intentaremos poner negro sobre blanco cuáles son las propuestas que hacen los diferentes grupos políticos sobre el recibo único. Me quedo con su argumento, señor presidente, de que si evidentemente todos los recibos de agua que emite esta ciudad, que son 29.455, fueran todos a 300 euros, cobraría esta Administración 55 millones de euros de ingresos. Creo que esa cuenta es una cuenta que se entiende de manera fácil y que es ampliamente trasladable a todos los ciudadanos. La recaudación neta de esta Administración en cuanto al recibo único llega a casi 9 millones de euros. Lo decía también en mi intervención anterior. A la señora portavoz del Grupo MDIC no voy a reiterarle todo el argumentario que ya hemos expuesto anteriormente, por no aburrir a las personas que pudieran estar escuchándonos, pero las bonificaciones existen, llegan al 90% en los casos donde las personas tienen más necesidad, y decirle también que cuando una familia es declarada vulnerable, Servicios Sociales se hace cargo del pago de los recibos para que esa familia no tenga problemas para poder acceder a cualquier tipo de ayuda, ya sea de la ciudad autónoma o sea del Gobierno central del Estado. Eso quiero que quede claro, porque ustedes están intentando aquí crear cierta polémica donde evidentemente no la hay. Si existen casos, que yo me los creo, porque esa factura la tiene ahí la señora Mez, me lo creo, no me diga usted que es que yo no me lo creo, me lo creo. Existen casos donde existe esa problemática, lo normal sería acudir a los servicios para ver qué está sucediendo, si hay una avería o cualquier otro problema. Y por no reiterarme, me gustaría que la señora Ferrera me explicara qué significa eso de mi gente. Como a su gente no le afecta, ¿qué quiere decir con mi gente? ¿A las morenas como yo? ¿A las mujeres como yo? Es que al final es el mismo discurso que Vox, pero del otro lado. ¿A qué se refiere cuando habla de lo que como yo no me entero de nada porque no afecta a mi gente? ¿Quién es mi gente? ¿Quién es mi gente, de verdad? ¿Estamos en ese discurso todavía? Yo que me lo explique, porque es que de verdad que me duele entrar en un asunto tan importante como el de las tasas y la recaudación de esta ciudad cuando usted habla de mi gente, con ese desprecio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora Ferrera, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Esta medida es una medida necesaria. Tampoco merece mucha mayor exposición. Llevamos debatiendo ya dos propuestas seguidas sobre el hecho de que existen numerosas familias que se enfrentan a facturas desorbitadas. Por mucho que se intente negar o eludir a que es un porcentaje muy bajo de la población, es negar una realidad que está en la calle, que es Vox Populi, que la gente no hace más que quejarse de precisamente esto. Y nuestra propuesta es sencilla. Hace falta separar los recibos, hace falta revisar el reglamento y hace falta revisar el callejero. Todo el que nos ha estado escuchando estos años lo sabe. Es más, como dice la propia consejera, es un tema que afecta a la gente de Ceuta.
Bueno, pues siendo así, pues entiendo que habrá que apoyar la propuesta para aliviar la economía de la gente de Ceuta. Creo que es sencillo. No voy a entrar en las cuentas que ustedes acaban de sacar de aquí. Si se pagasen todas las facturas a 300 euros, darían 50 millones de euros. Obviamente, todas las facturas no se pagan a 300 euros. Hay muchísimas que se pagan a 300 euros. La señora Jamés se las ha mostrado. Si quiere, yo no las tengo impresas, pero las tengo digitales. Facturas de 170 euros. Mientras estaba interviniendo en mi primera intervención, valga la redundancia, un vecino me ha mandado una factura, tal y como estaba interviniendo, de las 11:19, de 158,90, dos personas. A medida que se va hablando en redes, en noticias, nosotras aquí en el Pleno, la gente nos va escuchando y va diciendo, mi factura también es desorbitada. Mi factura tampoco sé ni siquiera qué es lo que estoy pagando por cada cosa. Yo, porque de repente he pasado de pagar 80 euros bimensual a pagar 200 euros al mes. Sí, se suceden muchísimas facturas con esos precios. Muchísimas. Usted dice que usted en pleno centro paga bimensualmente 40 y pocos euros. Bueno, pues explíquele a la ciudadanía cómo los hace para que lo hagamos el resto también. Porque son muchísimas facturas por encima de los 150 euros. Inasumible para cualquier familia, menos lo suyo. Y ahora se lo voy a explicar. Sí, precisamente esas familias, esas personas a las que el Partido Popular favorece, por las que el Partido Popular trabaja. La gente privilegiada, la que no se queja por una factura de 170 euros, porque a lo mejor está recibiendo una subvención por otro lado, o porque cobra 80.000 euros. Sí, su gente, la que no se puede enfrentar a facturas de más de 100 euros, de más de 80 euros, que tiene que elegir, iba a decir cada mes, venga, cada 2 meses, entre comer o pagar la factura del agua. Familias a las que a la tercera factura impagada, por mucho que usted diga que no, le llega una carta de que le van a cortar el agua. 5 cortes al día se están produciendo en nuestra ciudad. 5 cortes al día. Si a ustedes le dicen otra cosa, les están mintiendo. Se producen cortes diarios de un derecho básico y esencial. Voy a volver a recordar, porque ya lo recordé la otra vez que trajimos esta propuesta, que hay una sentencia del Tribunal Supremo que avala que no pueden existir cortes de agua por ser un derecho básico y esencial. Como ya he dicho, no me voy a extender mucho más. Creo que la propuesta está muy clara, los 3 puntos están muy claros. Usted lo quiere llevar a comisión informativa. No puedo hacer mucho más. Seguiremos debatiendo en esa comisión informativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como siempre, el mismo discurso de Ceuta Ya, que es la diferente cara de la misma moneda del que utiliza Vox, que es intentar dividir a la sociedad ceutí de nuevo, otra vez, cuando usted habla de su gente y mi gente. Porque mi gente, que es a la que usted dice representar, es la que más necesidad tiene, y los miembros del Partido Popular, que somos seres terribles, horribles y malas personas, no los atendemos nunca, los dejamos orillados. Y mire, si fuera realidad eso que usted dice, de que tan perversos y tan malos somos y le cortamos el agua a todas las personas vulnerables de nuestra ciudad, yo creo que la cola de personas quejándose
en los diferentes servicios públicos de la ciudad sería interminable y además con razón. Y esto es una manera de decirle que usted miente categóricamente, miente cuando intenta poner de manifiesto que la gente, que el Grupo Parlamentario Popular, que el Gobierno de la ciudad no trabaja para atender a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Porque, mire, me decía la señora, me gustaría que me escuchara, señora Ferrera. Estamos comentando lo que usted está hablando, pero flojito, para que no se enfade. Yo no me enfado. Es que no me está escuchando el argumentario, están ustedes hablando y entonces, claro, reiteran y reiteran el mismo argumentario una y otra vez y no atienden a lo que le estaba yo diciendo, ¿no? Es bastante ofensivo que ustedes hablen de su gente y mi gente. Es ofensivo porque pretendemos, con toda la acción de Gobierno, trabajar por todos los ceutíes. Se llamen como se llamen, recen como recen, quieran a quien quieran, vivan donde vivan y que mantener una convivencia en la ciudad de Ceuta que es hartamente difícil, sobre todo cuando usted habla y pone de manifiesto ese discurso de su gente y mi gente, que le reitero, le repito, para mí ha sido tremendamente ofensivo en esta mañana, tal y como lo es cuando lo hace el señor Redondo. Ustedes quieren prestar y poner de manifiesto una alarma sobre los recibos del agua. Yo aquí hago un llamamiento a aquellas personas que tengan un problema con su recibo a que acudan a la Consejería de Hacienda, al área de Acensa, al área de Servicios Tributarios, que gustosamente les atenderemos. También les conmino a que esos recibos que usted tiene me los traslade, también a los que tiene la señora Mé, me los traslade para que los estudiemos y los viabilicemos técnicamente y veamos qué sucede. Y reiterar que aquellas personas que tienen problema con su recibo de agua, el área de servicios sociales paga inmediatamente aquellos recibos de las familias vulnerables de nuestra ciudad. Eso que quede claro, sea la gente de quien sea, que yo entiendo que son gente de Ceuta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria, sometemos el punto a votación. Unanimidad. 19 votos a favor y una abstención. Muchas gracias, señora secretaria.